Hola, mi nombre es Oscar Villamarín, estudiante del Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui para la carrera de electricidad. El día de hoy vamos a hablar sobre los dispositivos DIAC y TRAC. Empezaremos con las características principales que tienen estos. El DIAC es el dispositivo de control alternativo bidireccional y el TRIAC, el triodo de corriente alterna. Estos son dispositivos semiconductores que se utilizan dentro de la electrónica de potencia para controlar la corriente alterna, y a continuación detallaremos las características de los mismos. Ahora hablaremos sobre las características del DIAC. Este es un dispositivo semiconductor que utiliza dos capas, las cuales tienen la capacidad de conducir corriente en ambas direcciones. Este se utiliza también como un interruptor en encendido y apagado para los circuitos de corriente alterna, pero de baja potencia. Estos son como por ejemplo los controladores, las lámparas, mesas, interruptores de luz de Navidad y otros. Este se activa cuando se aplica una tensión que es superior al voltaje de ruptura. En cualquier dirección, cuando se alcanza este voltaje, el DIAC conduce corriente y mantiene una caída de voltaje constante a través del mismo, y hasta la corriente cae por debajo de su nivel de mantenimiento. El DIAC no puede controlar la corriente que fluye a través de él, y tampoco es adecuado para aplicaciones en alta potencia. Aquí podemos ver en la hoja técnica del tiristor DIAC DB3, el cual hemos utilizado para este ejemplo. Podemos ver que el voltaje de ruptura es de 28 hasta los 36 voltios. En este punto es cuando entraría el voltaje en ruptura, es decir, empezaría a funcionar. También tenemos que la corriente va a ser de 100 microamperios, y además podemos observar otras características que tiene el mismo. También se ve que la caída de voltaje será de 3 voltios. Las aplicaciones del DIAC. Este DIAC puede ser utilizado para el control de las luminarias y lámparas de bajo voltaje, también para el control de velocidad de motores pequeños, también como interruptores de encendido y apagado de dispositivos de muy baja potencia, como por ejemplo las lámparas, luces de mesa y luces navideñas. También con los circuitos de temporización y de disparo en electrónica de baja potencia. Las características del TRIAC. Este es un dispositivo semiconductor de 3 capas que tiene la capacidad de conducir la corriente igualmente en las dos direcciones. Se utiliza comúnmente para un interruptor de encendido y apagado y para un controlador de potencia en los circuitos de corriente alterna, pero este es para circuitos de alta potencia, como por ejemplo los controladores de velocidad de motores y controladores de temperatura. Se activa cuando se aplica una tensión superior al voltaje de ruptura, y igual en cualquier dirección, y cuando se aplica una corriente en la compuerta adecuada. El TRIAC puede controlar corriente que fluye a través de él en un rango determinado mediante la modificación del ángulo en la conducción, es decir, que el periodo durante el cual el TRIAC está en modo de conducción. El TRIAC tiene un costo y una complejidad mayor a la comparación al DIAC, pero también tiene una capacidad de controlar la potencia significativamente mayor. Para esto hemos escogido la hoja técnica del TIAC BT136D, en el cual vimos anteriormente. Tenemos la caída de voltaje, también tenemos el voltaje de ruptura, o sea el gate. Para eso también tenemos un voltaje máximo, una corriente máxima de 10 miliamperios, lo cual será cuando el dispositivo ya entra en funcionamiento. Además tenemos el voltaje
de la puerta, el cual es de 1.5, y estas serían las características del TRIAC. Las aplicaciones del TRIAC. El TRIAC puede ser aplicado para el control de velocidad de motores en corriente alterna, también para el controlar la temperatura de los dispositivos de la calefacción y el enfriamiento, también el control de la iluminación y lámparas en alta potencia, y la regulación del voltaje y control en el torque de las herramientas eléctricas. Asimismo, también puede ser usado para la regulación de la tensión o voltaje en los sistemas de control de energía y de media potencia.